Hoy vamos a empezar con una charla que redunda en los conocimientos que ya están en los reportes, pero que tratamos de que acercarle los extremos del hilo de Ariana o encajar las piezas para que vayan aprendiendo más y pues encajando las informaciones de toda la verdad que está revelada en los reportes. Empezamos unos minutos antes para que puedan hacer sus saludos, igual que al final puedan hacer la despedida. Bien, estamos por acá de nuevo. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del capitalismo hacia la prosperidad, porque me he encontrado personas que no hacen la diferencia. Unos me dicen que la prosperidad, o sea, la ley Gesara y la prosperidad que trae, que eso es comunismo, otro que no, que eso es el mismo capitalismo. Y entonces decidí, pues, aclarar un poco los conceptos y lo que viene para que no se confunda. Nosotros sabemos muy bien que la humanidad está zombificada. Leí en un sitio que no estaba zombificada, que estaba en estado de coma. Y yo creo que sí, o sea, cuando yo veo la gente utilizando estos mascarillas sin ninguna razón de ser, o sea, no tiene ninguna lógica. Y cómo está sometida la humanidad por estos seres regresivos, pues ni modo. Hay que tratar de seguir llevando la verdad y las informaciones a ver si logramos despertar unos cuantos y podemos hacer masa crítica primero que o antes que la alianza pueda eh, apresar a todos estos regresivos secuaces y sucesores. Hoy voy a hablar de muchas cosas que ya sabemos, pero voy a concatenarlas, a encajarlas. Bien, la charla la titulé del capitalismo hacia la prosperidad. Obviamente que ese es el camino hacia la ley Gesara. Y yo quería indicarles que ya en los reportes anteriores, pues yo le he hablado mucho del modo de operación o modus operandi de los regresivos y secuaces. Bien sabemos que ellos crearon una sociedad para extraer el oro que necesitaban los Anunnaki en su atmósfera para evitar que el planeta muriera la vida en el planeta. Entonces ellos crearon toda una sociedad en función de esto y obviamente la utilizaban a la humanidad, a los hijos de Dios, para generar las energías para sostener la cárcel, o sea, la matriz 3D, y mantenerlos ahí adentro como una batería, como le dije en la charla anterior, y también trabajando para ellos. Yo dije que había una pirámide que empezaba con los regresivos, seguía con la realeza híbrida, la iglesia católica, después venían las corporaciones, los judíos básicamente, que ocupaban el tercer peldaño, y después venían entonces los que se vendieron al dinero, que hicieron del dinero su Dios, que esos son justamente los que no entienden este proceso. Y obviamente los dormidos también. Después de ellos venían pues los que estaban dormidos y después los de la luz que ocupamos la parte inferior. A Disney tranquila, trata de ver si puedes por lo menos escucharlo, no sé. Si no, pues lo verás en diferido. Entonces la parte de abajo, dos de la luz, que somos los burros de carga, yo llamaría. Los burros de carga somos los de la luz. Definitivamente. Definitivamente somos los de la luz. Yo me encargo, Isne, deja ver si lo puedo copiar a otros grupos. Ok, déjame ver. Excúsenme que Isne es la que se encarga de copiarlo en los diferentes grupos, la charla, y me dice que tiene una señal muy mala.
que no lo puede hacer aparentemente. Entonces déjame ver si yo lo puedo hacer. A ver, bueno, si no se queda. Bueno, yo no me voy a distraer. Bien, entonces esa pirámide es muy importante porque los de la luz estábamos abajo. Entonces tú podías subir a la pirámide en la medida que te corrompías o que te convertías en parte de ello. O sea, siempre hay el libre albedrío y uno de la luz pues se puede dejar corromper hacia la oscuridad y viceversa, porque está el libre albedrío. Es muy importante que entiendan esta pirámide de poder, perdón, porque puedan entender cómo estaba estructurada la sociedad de castas que crearon estos seres regresivos. Definitivamente. Y si vamos a irnos un poco atrás a la historia y vamos a irnos al sistema feudal, ese fue su modo de operación. En la medida que la humanidad crecía, pues ellos fueron creando métodos sofisticados de manipulación. Y entonces allá para el feudalismo, pues ellos tenían unos reyes que eran los dueños de todo y los que tenían las tierras trabajaban para ellos. Pues el sistema feudal y el sistema capitalista no hay mucha diferencia. Que incluso les quiero decir que tiene mucho que ver con el sistema comunista también, porque el sistema comunista también era una sociedad feudal, lo único que en vez de ser familias que eran dueños de las tierras, pues adquiere el Estado. Y eso podía cambiar dependiendo de quién estuviese dirigiendo el Estado. También pasó en el capitalismo porque se corrompieron los gobiernos, inclusive se llegaron hasta a pelear. Si ustedes buscan en Europa, hubo un momento que hubo muchísimos pleitos por el poder, entre ellos mismos. O sea, no estamos hablando de luz y oscuridad, sino entre ellos mismos por el control del poder, porque ellos estaban muy claros. Hay algo que quiero resaltar y es la posición de la mafia, lo que se conoce como la mafia. Pues las mafias son los disidentes que no se quieren dejar gobernar o no se querían dejar gobernar de los oscuros y obviamente trataban de hacerle competencia. Por eso los oscuros toman control de todo. En la medida que la humanidad fue creciendo y ellos no podían parar la explosión demográfica, sobre todo de los seres de luz, pues obviamente ellos empezaron a inventar guerras, pandemias, asesinatos masivos, porque a ellos no les conviene que la humanidad crezca justo por la teoría del centésimo mono o de los campos morfogenéticos, de que van despertando y ellos trataron de parar el despertar con el sello del ADN, con la media desinformativa, con la intoxicación total, con el trabajo brutal, con los impuestos sometiendo, etcétera, etcétera. Y ustedes conocen todo, pero yo le estoy haciendo un poco del resumen para que lo entiendan. Entonces vi una opinión, no sé si en Facebook o en YouTube, creo que fue en Facebook. Alguien decía que es socialismo. Lo que ve el socialismo es una carátula que le pusieron, una mascarilla para adornarlo al capitalismo y al comunismo. ¿Para qué? Para que pase, porque se cansa. Los sistemas cansan, entonces le metieron el socialismo y ahí ellos pusieron más presión sobre la base de la pirámide, que somos nosotros los de la luz. Ya dije que habían libros de cómo ellos operaban, que si tú eras de la luz y lograbas ascender, o te desacreditaban socialmente y con eso te inhabilitaban, o en el peor escenario te sacaban, te mataban. Y dije todo lo del reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy bueno que entiendan todo esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del capitalismo. Y el capitalismo no es más que tener los recursos manejados por un grupito. Que no eran los regresivos, porque los regresivos lo único que les interesaba era el oro y ser adorado como dioses. Tenemos el caso de Lil y Anu, que son los dioses del Viejo Testamento, que ellos se querían hacer ser adorados como dioses. ¿Por quién? Por la realeza híbrida, sea la Iglesia Católica, que fue una realeza creada, como también la realeza que eran híbridos de ellos mismos, que es una realeza oscura, porque hay parte menor, pero hay parte de una realeza que no es oscura. Entonces la realeza oscura, eso eran los que
le pasaban el oro a ellos a cambio de ser los reyes y también controlar la tecnología. Por eso la Iglesia Católica fue tan oscurantista. Yo les voy a hacer una anécdota de la Iglesia Católica. Yo creo que fue Sevilla, yo me puedo equivocar, en el pueblo de España, que estuvo gobernada por los moros, por los musulmanes, por un tiempo. Y había, creo que en aquel entonces había calles apisonadas, había luces y habían más de 2000 bibliotecas. Y cuando los reyes estos católicos tomaron de nuevo Sevilla, pues ellos quemaron todas las bibliotecas, rompieron las calles, las luces de las calles. ¿Por qué? Porque había que tener la humanidad sometida al oscurantismo. Y este es el punto central de esta charla. ¿Y por qué? Porque es la única forma que vamos a poder entender la transición del capitalismo hacia la prosperidad. El oscurantismo, el mantener la ignorancia en el ser humano. Aparte de todo lo demás que ya le he dicho. Es muy interesante. O sea, todo esto es parte de un plan muy bien orquestado para mantenernos como burros de carga. En la película dije Júpiter Ascending, que no me gusta la película, pero es buena porque refleja muchas realidades. Pues ellos hablaban de una finca de ganado y de una cosecha de ganado. Véanla, la número 1. Los actores no son buenos, la película no es buena, pero lo que expresa sí. Que de hecho es una película que escribieron, creo que los mismos de Matrix, que ya Matrix sí es una película más profunda, y además pues los actores fueron buenos y fue mejor la producción, definitivamente. Entonces, todo esto para que entiendan que el capitalismo era un grupito que tiene acceso a los recursos y al tener el control de esos recursos, pues eran los dueños. Yo dije en otras charlas que nos vendían los recursos por vivir en nuestra propia casa. Es como que tú te compras una casa, pero te cobran alquiler. Tú tienes un pozo que tenía esa casa que es tuyo, te cobran el pozo. Te cobran, la electricidad es tuya, te la cobran. Todo te lo cobran por vivir en tu casa. Y encima te ponen a trabajar para ellos, para pagarle por vivir en tu propia casa. Eso fue lo que hicieron. Planeta Tierra es nuestra casa y nosotros trabajamos como mulos o como burro de carga para pagarles a ellos, para que ellos vivan como reyes. Y así nosotros no podemos recrearnos, disfrutar, evolucionar espiritualmente. Y como nos tienen dormidos, pues sostenemos la matriz que los hace a ellos reyes, dueños y señores. Esa es la realidad. Por eso ustedes ven que los dormidos no entienden. Y no hay forma. Cuando tú ves a la gente yéndose ellos a ponerse vacunas, que no saben ni lo que tienen. Yo siempre dije, desde niño, creo que la primera vacuna me la pusieron a los 4 años por ahí. Iban casa por casa. ¿Cuándo usted ha visto el gobierno ir casa por casa a vacunar? Eso no existe, o sea que algo traman. Y obviamente esta última vacuna, pues una vacuna mucho más sofisticada y no sabemos las intenciones porque no la podemos saber, porque son nanotecnología y ellos la programan como a ellos les da la gana. Y no sabemos el fin de la vacuna. Yo he oído comentarios de genetistas, pero realmente sabemos que buenas intenciones no hay. Entonces no se vacunen. Voy a pasar un par de comerciales y es que no vayan al médico, consúltenme a mí antes de ir. Por eso hice la página Shangri-La y el grupo que ahora se llama Viviendo Saludable y que se llamaba Vegetarianos. Para que tengan ahí las soluciones y no tengan que acudir al sistema de salud que es obsoleto porque lo mantuvieron en la oscuridad. Todo, yo creo que el corazón de todo es eso, la ignorancia. Creo que hay uno de los grandes sabios, no sé si fue Sócrates o no sé cuál, que dijo que nada más había un solo mal, que era la ignorancia, y una sola virtud, que era el conocimiento. Porque todo se basa en esto. Entonces, ¿qué era el capitalismo? El grupito
tiene control del dinero, crearon el dinero. Ya ustedes saben la historia del dinero, que terminó siendo un dinero totalmente inorgánico, que no tenía ningún valor porque ellos lo imponían el valor, porque tenían las fuerzas armadas, tenían los gobiernos, tenían los bancos centrales, tenían la mayoría de los políticos, los diputados, senadores, todo eso se fue corrompiendo, todo se fue permeando para tener el control. Todas las instituciones internacionales que uno creía que eran instituciones sin intereses como FMI, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Interamericano, las mismas instituciones americanas como la DEA, la NSA creo que se llama, no sé, también la NASA, todo estaba controlado por ellos. Todo. Los científicos que se hicieron famosos, pues obviamente estaban controlados por ellos. Definitivamente. Entonces, todo esto es un plan bien orquestado para mantener a la humanidad trabajando como burro de carga. Así no evolucionan, sostienen la matriz, ellos explotan todos los recursos del planeta y son reyes al mismo tiempo. ¿Ven qué interesante todo esto? Entonces este capitalismo, que también se convirtió en un momento en comunismo, pero que yo les dije muy bien que el comunismo no era más que lo mismo del feudalismo. Ambos responden al feudalismo. Uno, el capitalismo, donde supuestamente hay libertad de empresa, que es una ilusión, porque ellos controlaban todo esto. Y otro, el comunismo, donde el gobierno era supuestamente dueño de todo, que era otra ilusión, porque ellos ponían el gobierno que querían y imponían todo. Entonces ellos jugaban, a los dos bandos jugaban para crear la historia. Que dije que George W. Bush lo dijo, nosotros creamos la historia. Y es interesante que entiendan que, por ejemplo, Hitler fue manipulado para provocar o llevarlo a la guerra mundial. Porque ellos estaban claros, ellos tenían dos países en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a la primera. En la Primera Guerra Mundial, ellos sabían que su piedra en el zapato era Alemania. Y le dieron. Pero no lo pudieron derrumbar. Entonces llevaron a una Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que Hitler cayera. ¿Quién auspicia a Hitler? El abuelo de George W. Bush, Prescott Bush, es el que le da el dinero para que suba políticamente. Así manejaban ellos todo. Ellos manejaban todo así. Yo quiero despertarle la conciencia y que entiendan que todo es una manipulación increíble, global. Entonces, si ustedes, perdón, se ponen a ver, ellos lo que iban era sofisticando y moviendo las manipulaciones de una manera más sutil. Y ahí llega el capitalismo, que nos dio una falsa ilusión de libertad. Perdón. Y por ejemplo, en Estados Unidos, que era un país que realmente se coge el poder después de la Segunda Guerra Mundial, pero era un plan que venía desde la muerte de Abraham Lincoln, era un plan que ellos venían imponiendo, porque ellos querían tener ese país de títere, que es un país gobernado por el Vaticano, a través de la realeza inglesa. Entonces Estados Unidos es como un terciario, inclusive la Reserva Federal, no conozco mucho, pero me atrevo a decir que su sede estaba en Puerto Rico y ellos usaron a Puerto Rico para, en caso de emergencia, sea Puerto Rico que pague las consecuencias. De hecho, con la demanda de China, si leen los reportes, cuando ganó y Estados Unidos se le falló que tenía que pagarle a China su oro, ellos le ofrecieron Puerto Rico para el pago. Pero ellos publicaron en su media masiva que China quería Puerto Rico. Y todo esto se lo digo para que entiendan cómo ellos manipulan todo. O sea, ellos le ofrecen Puerto Rico a los chinos. Mira, te vamos a pagar con Puerto Rico y ya no te debemos. O sea, iban a vender a Puerto Rico y a los ciudadanos y a todos. Iban a ser parte de China, según los planes de ellos. Pero China no quiere esto. China dice que no. Pero ellos publican que China quiere Puerto Rico. Y así funcionaron siempre, manipulándolo todo. Entonces, todo este capitalismo controlado por ellos, todas estas corporaciones, etcétera, etcétera,
tienen que ser manipuladas por ellos. Si, por ejemplo, voy a poner el caso WhatsApp, que creo que fue un ucraniano que diseñó WhatsApp. Entonces WhatsApp empieza a coger mucha fuerza. Los ucranianos le dicen, oye, vende o vende. Y tenía que vender. Y así ustedes ven que Facebook va comprando otros y el otro compra otro. Pero son tres que controlan todos. ¿Por qué? Porque ellos, tanto Bill Gates como el Zuckerberg, el de Facebook, no recuerdo el apellido, y la gente de Google, pues obviamente iban a comprar todo. ¿Por qué? Porque son parte de ellos. Y ellos tienen que controlarlo todo. Entonces todo este capitalismo, ya que todo un poder, se lee en la historia de la ley Gesara, pues hubo una forma de empezar a moverlo hacia la prosperidad. Entonces los dormidos no entienden cómo se puede llegar a la prosperidad, cómo se puede desmontar el dinero. Y la clave básica se llama tecnología. Ustedes recuerdan que Albert Einstein trabajaba en la oficina de patentes. ¿Por qué se crearon las patentes? Hay un control. Si alguien hace un descubrimiento, intenta hacer una patente, ellos se enteran a través de la oficina de la patente. Y esa patente se secuestra, como pasó con más de 6.000 patentes de tecnología. Y les voy a hablar algo del caso Tesla, Nikola Tesla, que tenía contacto con los galácticos y se le pasó mucha tecnología para que él la implementara en el planeta. Y sin embargo aprovecharon la debilidad de Tesla, que era que le gustaba vivir al más alto nivel. Él vivía en el Waldorf Astoria y entonces fácilmente cuentan, que no sé si es real, que se bebió una copa de vino porque él no tomaba con JP Morgan, el del Chase Manhattan Bank, y que le dijo que le iba a regalar electricidad gratis a la humanidad. Y obviamente eso no era negocio para los de la élite. Yo tenía que vender los recursos y les regalan. El gratis no es el fuerte de ellos. Es que pague la humanidad, porque esa es la única forma de mantenerlos esclavos, o una de las formas de mantenerlos esclavos. Yo recuerdo que una vez en Dominicana me reuní con un señor y me dijo, y yo no le creí, que ellos querían ver cómo cobraban el sol y el aire. Y yo no le creí, pero después de tantas investigaciones y tantas cosas, es posible que estuvieran buscando la forma de cobrarnos el aire y el sol. Porque ya nos cobraban el agua y nos cobran la electricidad, nos cobran todo, inclusive hasta los accesos a la playa, se lo digo por Dominicana, fueron cerrándolo. Que lo vendían a los hoteles y cerraban. Y el del pueblo no podía ir a la playa, era quitándole todo lo que fuera diversión. ¿Para qué? Para que no le dé tiempo a pensar nada más que en trabajar y en pagar las cuentas. Por eso inventaron la tarjeta de crédito y todo esto. Bien, pero la tecnología la tienen los galácticos. Y la tecnología va a bajar, aparte de más de 6.000 patentes secuestradas. Por ejemplo, la energía gratis, que es la base de todo. Ellos tienen o tenían, pero existen, trenes subterráneos de tecnología gratis por debajo de la tierra que comunican las ciudades más importantes, por donde ellos se transportaban a velocidades mayores que los aviones. Pero a nosotros nos ponían a volar en los aviones, a pagar tarifas altas. Encima de eso se inventaron el terrorismo y nos pusieron a coger toda la lucha, o pela, como dicen en Dominicana, en los aeropuertos. Y todo este conglomerado de miedo, de terror, para poder volar en aviones. Y me imagino que así sucesivamente. Entonces, si ustedes se ponen a ver, esa era la forma de ellos retener la emancipación de la humanidad, la redención de la humanidad. Pero la tecnología está. Entonces, el proceso de capitalismo a prosperidad va a comenzar con la reevaluación de las monedas. ¿Por qué?
porque existen monedas que son inorgánicas. Yo diría entre comillas falsas porque no tienen ningún valor, pero que ellos controlaban. Teníamos el dólar y todas las demás monedas que tuvieron que ser arrastradas con el dólar. Inclusive las monedas que no eran arrastradas con el dólar, ellos la denominaron que no tenían ninguna validez y eran las que tenían validez. O sea, el mundo invertido. Pero ellos lo imponían a base de fuerza y de poder. Perfecto. Pero para crear justicia en el planeta, lo primero es que hay que crear una referencia monetaria real, válida, justa. Y eso va a empezar con la reevaluación de las monedas. Cuando se haga la reevaluación de las monedas, entonces empieza la justicia. Fíjense que ellos llegaron a crear monedas, criptomonedas, como el Bitcoin, que no tiene ninguna validez por ningún lado, pero la impusieron. Inclusive ahora en estos últimos años lo hicieron subir de precio increíble, que se salen de la lógica. El Ethereum, el Bitcoin, todo eso que no tiene ningún sentido. Pero todavía hay alguien en YouTube que me dijo, usted no sabe nada de Bitcoin. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, si ustedes analizan, entonces lo primero para normalizar el mundo en la justicia tiene que ser la revaluación de moneda y que cada país tenga una moneda real que responda a sus recursos, porque así todas las monedas están equilibradas de acuerdo a la potencialidad o la realidad de los recursos de cada país. Eso es vital, la revaluación. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una realeza de la luz que ha venido acumulando el oro, o sea, el oro que se extraía se guardaba escondido de la oscuridad. Yo les comenté que en México hubo una princesa, pues que le pasó el oro a un rico de Maguncia antes de que viniera Cristóbal Colón. Entonces ese oro se estuvo guardando y acumulando para estos momentos. ¿Por qué? Porque el primer paso vital para moverse del capitalismo a la prosperidad son la repartición de ese oro. Es la repartición de ese oro. Ese oro se va a repartir a través de los famosos activos históricos. ¿Qué pasó con los activos históricos? Que la gente lo tenía años y años y vio que eso no tenía ningún valor porque los oscuros le quitaron el valor a todos esos documentos respaldados en oro. Ellos le quitaron el valor. Y entonces la gente dijo, esto es un papel, esto no sirve para nada. Y la gente dejó de creer, sobre todo, mientras más dormido, pues menos creían. Entonces eso fue aprovechado ¿para qué? Para que los de la luz pudieran comprarlo a precios de coleccionista y en el momento de la revaluación entonces se podían vender a su precio real, o sea, invertir el proceso que habían hecho los oscuros. ¿Por qué? Porque ese paso es vital. ¿Por qué es vital ese paso? Porque los de la luz, con ese dinero que van a recibir, que es una cantidad significativa, van a empezar inmediatamente a afectar todo su entorno. Sus familiares, sus amigos, lo que sea, lo que ellos consideren. Y van a haber millones de la luz que van a ser beneficiados porque pudieron comprar estos activos históricos. Eso es muy importante. Y la otra fase es la fase de la implementación de la ley Gesara, que es a través de los gobiernos. Pero ese es un proceso que toma meses, porque tiene que haber un gobierno meritocrático, elegido de una manera justa, etcétera, etcétera. Y además después viene un proceso de desmontar, que está en los reportes, todo ese elefante blanco, esa bola de nieve de gastos públicos que no dejaba que la gente de abajo se beneficiara. Entonces todo eso tiene que ser desmontado y todo ese proceso de desmonte va a terminar con lo que se conoce como la RBU, Renta Básica Universal, que es que el gobierno te va a pagar a ti para que tú vivas. Si tú te pones a ver, si el gobierno paga, se habló de $1,000 promedio, pero obviamente en los países
con más recursos más y con menos recursos menos, etc. Y también va a depender de la cantidad de ciudadanos de ese país. Y para los niños se habló de $500, 500, 600, entre 1.000 y 1.200 dólares para los adultos, por cada adulto y por cada niño en una casa. Pero súmale a eso que va a venir la patente de energía gratis. Tú no vas a pagar electricidad, no vas a pagar agua. Ya tú tienes dos rubros que tú no tienes que pagar. No vas a pagar vivienda porque van a ser condonadas todas las deudas, públicas y privadas. Ya tú tienes 3. 4, no vas a pagar combustible ni transporte. Ya tienes 4. Y eso, claro, que es un proceso que se va desmontando poco a poco, pero que te va dando más libertad con tu dinero, aparte de que ese dinero va a hacer por primera vez un proceso de deflación, o sea, no de inflación como venía por la falsedad de las monedas oscuras, sino de deflación donde el dinero tú vas a poder comprar cada día más con esa misma cantidad de dinero. Aparte de todo lo gratis, pues tú vas entrando en ese proceso que llamamos la prosperidad. Como ustedes pueden ver, sí es posible. Yo encuentro personas que me refutan y quieren debatir de que sin el dinero es imposible que el mundo exista. De hecho, cuando entré en contacto con Rafaelina, ella siempre me hacía esa pregunta. Me decía: Rafael, pero ¿cómo vas a volar en un avión si no pagas un ticket? Y así me he encontrado, digo a ella, porque en ese momento ya no tenía el entendimiento, y así sucesivamente, muchas personas me dicen: eso es imposible. Sin dinero el mundo no puede existir, pero se les olvida que el dinero no tiene tanto tiempo. Se empezó con el trueque y ya yo expliqué en otra conferencia ese proceso de creación del dinero y cómo en otros reportes, cómo controlaban a la humanidad a través del dinero con esta pirámide, que es una sociedad de castas que ellos tenían el control total de ella. Ustedes ven que no es tan difícil. Y después van a venir tecnologías, tanto para recuperar a Gaia, y yo no le he hablado de los proyectos humanitarios todavía, para recuperar a Gaia, y también para tener acceso gratis, por ejemplo, pudiera ser ropa, vivienda, comida. Y obviamente te va a quedar todo el tiempo para tú disfrutar. Y cuando empiezas a disfrutar, empiezas a evolucionar, va a subir la resonancia Schumann, el tiempo va a ir más rápido, el planeta va a girar con un spin más rápido, y esa es la forma científica de llamarle al proceso de ascensión planetaria. Todo está bien encajado y muy organizado. Claro, la gente no lo ve, sobre todo el dormido, porque no tienen idea de nada. Tú oyes a los economistas hablando, como dije en la charla anterior, que tienen hasta PhD de universidades papayísticas, con reconocimientos oscuros, por bla, 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 pero no, los que decimos bla, 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 somos nosotros, los conspiranoicos, los que queremos el bien de la humanidad. Entonces, realmente es un mundo invertido. Lo que hay es un mundo invertido que lo estamos ahora moviendo 180 grados para que la humanidad pueda seguir evolucionando. Yo conozco mucho y yo pudiera dar muchas charlas con detalle, pero realmente a mí lo que más me preocupa es que la gente no lee. Y usted tiene que leer y tiene que leer concentrado y tranquilo. Todos los reportes son concisos. Yo no soy bueno escribiendo, pero soy bueno explicando. Porque yo tengo una memoria sinóptica, no idética. O sea, yo no soy bla, 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 bla. Yo no puedo repetir lo mismo. Lo mismo en diferentes momentos. Yo cada vez lo expreso con diferentes palabras. ¿Por qué? Porque yo lo que guardo son ideas. Entonces entiendan esto, que es importante que lean los reportes y que cuando terminan un ciclo vuelvan a releerlo porque van viendo más. Yo se lo he dicho y se lo he explicado todo. Pero háganlo. ¿Por qué? Porque cuando la gente les pregunte sobre, como me decían a mí, que eso es comunismo, eso es no sé qué, no. Aquí no hay invento. Todo eso está bien orquestado, así como orquestaron los oscuros su esclavitud con nosotros.
Así los de la luz hemos orquestado la liberación. Aquí no hay invento. Todo esto está muy, muy bien definido y todos son puntos muy claros. Aquí lo peor de todo esto es que no despiertan los dormidos y mantienen la energía que sostiene la matriz. Ese es el punto neurálgico aquí para el cambio a la evolución de la humanidad, a la ascensión humana. Pero se dan cuenta cómo todo sí tiene sentido. Entonces todo va a ir hacia gratis. Entonces me dicen, entonces, ¿qué yo voy a hacer si yo no voy a trabajar? Yo me río mucho porque en Dominicana había un merengue que yo oía desde niño que se llamaba El Negrito del Batey. Y él decía que el trabajar lo puso Dios como un castigo. Y a mí siempre me llamó la atención, porque es verdad. El Dios regresivo Enki, perdónenme, Enlil y Anu, perdónenme, entonces sometió a la humanidad al trabajo duro. De hecho, creo que en un momento él habla de los judíos y dice que tienen una cerviz muy dura, porque le costó domesticar a su manera a los judíos que habían sido traídos de Marte para convertirse en la clase corporativa. Por eso ustedes ven que Abraham llega y él lo que le ofrece es descendencia y tierra. Y fíjense que fue un método oscuro donde le dice que ponga a su hijo y lo sacrifique por él. Esa es la metodología oscura. Lo que pasa es que ellos modificaban la Biblia y todo, lo modificaron para desinformarnos. Y nos vendieron la historia que a ellos les dio la gana. Y vendieron al bueno como malo y al malo como bueno. Pero como pueden ver, sí hay un proceso bien claro, bien definido. Obviamente, implementarlo va a tomar tiempo y van a haber bemoles, o sea, van a haber tropiezos, etcétera, etcétera. Pero recuerden que ya en la atmósfera terrestre hay millones de naves espaciales. Los galácticos tienen controlada toda la parte del espacio y los agartianos tienen controlada toda la parte de abajo. Y la alianza pues está tratando de tomar el control total de la superficie, aunque eso sabemos que no es fácil. Yo sé que se pensaban que se habían podido liberar a los niños esclavizados de estos regresivos pedófilos, pero realmente parece que después del 9/11 ellos se dispararon y hicieron barbaridades que, según leí en un reporte, los militares que han entrado a esos búnkeres donde los niños han sido violados, etcétera, 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 que han tenido que someterlos a terapia psicológica. Imagínense un soldado de guerra que ha estado en guerra, que se quede traumatizado por ver lo que están encontrando en esos búnkeres. Entonces se ha estado trabajando, se sigue, la alianza no duerme, tiene asesoría de la federación por el asunto del libre albedrío, que la federación tiene que esperar que Dios vaya levantando el libre albedrío para poder incidir más, y obviamente no se puede levantar completo porque se pierde la experiencia. Aparte de que esta es una realidad que, aunque duele y nos parece real, es una realidad artificial, que a la larga lo único que va a servir de toda esta experiencia es lo que aprendimos. Y obviamente que no se repite ese esquema. Trataremos de que no se repita ese esquema. De cada día se va aprendiendo. No sé, quiero saber ahora, que como siempre, que me digan si todo se entendió bien, si todo está claro, si no hay bemoles, no hay preguntas extrañas. Deja ver si puedo mover los comentarios. Es que no se mueven, y si no se mueven, pues no sé. No sé. Me gustaría que si alguien, por favor, por WhatsApp, de la gente que tiene mi WhatsApp, que me diga cómo, déjenme ponerlo aquí, que me digan cómo, si todo se ha entendido muy bien. Si todo se ha entendido muy bien. Por favor, alguien que me informe todo. Yo quiero que entiendan que todo esto es un proceso y que esta experiencia, ojo, es la experiencia más importante en toda la historia de la humanidad, porque es la primera vez que va a haber ascensión planetaria
y que se libera una humanidad, un conglomerado completo para ese proceso. Que es un proceso que se lleva a cabo, pero cada cual individualmente, pero ahora va a ser colectivamente. Por eso ha sido tan difícil. Por eso bajo yo y bajan otros y se ha trabajado tan duro para redimir a la humanidad. ¿Estamos claros? Me dice Roberto Medina que sí, qué bueno. Y alguien anterior que no leí el nombre también dice, y también el Ángel que siempre ha estado en las conferencias también lo dice. Qué bueno que todo esté. Entonces se dan cuenta, gracias Lola, se dan cuenta que esto no es un invento. Entonces, claro, el dormido no tiene idea. Todo ese oro que se guardó, que déjenme contarle algo interesante, esa guerra que se detonó en Lugansk, en Ucrania, entonces esa guerra era por el oro. El gobierno ucraniano, un gobierno títere de la oscuridad, y Rusia, un gobierno que ya había firmado con la luz. Entonces están peleándose porque el búnker donde encontraron todo el oro, querían cogerlo los oscuros para pagar su deuda, pero en este caso Vladimir Putin no lo iba a permitir. Entonces ahí vinieron un montón de experiencias interesantísimas. Un avión que le pusieron un misil y acusó a Obama, pero en 2 segundos acusó a los rusos de que fueron ellos, cuando fueron ellos mismos, como siempre han hecho, utilizar su poder mediático para invertir el proceso. Pero eso termina, y eso es interesante, esa experiencia, porque eso termina en que ellos lograron, creo que en el 20 o en el 19, yo creo que en el 19, ellos lograron llenar 3 barcos con todo el oro y lo iban a sacar de Ucrania, no sé para dónde, y entonces en el Mar Negro, que creo que era, yo no soy bueno para eso, yo creo que ahí los rusos, Putin los interceptó y secuestró los barcos, que trajo una crisis que Ucrania dijo que había declarado ¿cómo que se llama? Una especie de declaración de guerra contra Rusia en la frontera. Había una ley marcial en la frontera con Rusia. Mentira, ellos no tienen fuerza. Yo les dije en un reporte que Rusia tenía que mantener su hegemonía militar, aun se había desmembrado la Unión Soviética, y que China tomó el control económico porque era la forma de derrotar a los regresivos. Lean los reportes, ahí está todo. Ahí está todo. Yo le llamé al compendio La Verdad Revelada, porque realmente es el Padre que me pide que le revele la verdad a la humanidad, y me dice, dilo, pero no calles nada. Yo quisiera decirlo al detalle, yo no soy buen escritor. Yo he leído escritores que me fascinan por los detalles y lo bonito que escriben, pero yo no tengo esa capacidad. Pero sí sé hacer resúmenes, sinopsis, y transmitirlo de una manera fácil para que ustedes lean menos y entiendan mejor la verdadera historia de la humanidad. Obviamente, cuando bajen los galácticos, pues corregirán los errores, porque yo estoy de una manera u otra sometida a la 3D. O sea, yo nací de padre y madre humana, y obviamente con el sello y con todo, y tuve que bajar de esa forma, y diríamos que vivir una vida normal, entre comillas, hasta su momento, para pasarle desapercibido a los regresivos, y con muchísima protección para evitar que me eliminaran, como pasó con el caso Jesús, que es interesantísimo, nunca lo conté, búsquenlo, ahí en Facebook he visto varias descripciones que son buenas, y obviamente pues hay que redimir la humanidad, y tenemos que ir del capitalismo a la prosperidad. No sé si, creo que ya con esto es suficiente. Yo creo que todo está claro. Lo que yo quería decirle a ustedes básicamente es que esto no es una improvisación. Aquí todo está bien delimitado y bien organizado. Y como les dije, obviamente que el presidente que empiece a desmontar los ministerios que no tienen ningún sentido, y todo esto es todo un proceso, y obviamente ese proceso va a ser muy especial en cada país, dependiendo de su gobierno, pero va a estar la federación siempre asesorando todo. O sea, esto nunca se va a salir de contexto.
empiecen a hacer las despedidas. Hoy la charla va a ser más corta y la voy a ir recortando porque me doy cuenta que inclusive las conferencias, las personas, el promedio de vista de tiempo mirando una conferencia anda entre los promedio 20 y pico de minutos. Y las conferencias están durando alrededor de 1 hora. Pues empiecen a despedir. Yo quería que vieran que no era un proceso improvisado, que todo esto está bien delimitado, que trabajamos en equipo, federación, alianza, agartiano, que de hecho yo les dije en un reporte que para la federación y la alianza ponerse de acuerdo pasaron 6 años. Y esos fueron los años que aprovecharon ellos para derrumbar, terminar de derrumbar la humanidad y todo lo relacionado en el planeta. Quizás los que estén más cercanos, yo siempre a mí les dije que cuando todo esto cambie, pues nos sentaríamos en las noches a hablar sobre la historia de la humanidad. Quizá pudiéramos hasta grabarlo y postearlo en el grupo para que la gente lo vea. Claro que si vienen los galácticos y lo van a explicar, obviamente lo van a explicar mejor que yo, porque no es lo mismo. Pero ya ustedes tienen una idea, ya saben que la ley Gesara es indispensable para la transición, este proceso que lleva del capitalismo a la prosperidad. La prosperidad te genera la justicia, viene la parte galáctica que nos van a educar de nuevo como seres galácticos, ya no como humanos 3D, y entonces cuando ya estemos preparados, ahí viene el proceso de ascensión, que todo eso va automáticamente concatenado, o sea, el aumento de la conciencia crea la ascensión y el aumento de la conciencia se genera por la justicia y la prosperidad. O sea, no es un invento. Entonces, todo eso nos lleva a que nos muden a Agartha. Ahí nos vamos a Agartha, ya están las ciudades creadas para vivir los humanos, o sea, los que puedan ascender. Y entonces también, después de que estemos en Agartha, ahí es que Gaia va a borrar todo lo que hicieron las civilizaciones y va a volver a su estado prístino. Porque entonces los oscuros cogen eso y decir que vienen catástrofes, como si nosotros vamos a estar viviendo en la superficie durante esa catástrofe, y no es así. Nada malo le puede pasar a la humanidad desde el 2014 para acá. Sí, había cosas, terrorismo, tomó tiempo, todo lo que sea, pero ya no existe el terrorismo, ya no existen los ataques de bandera falsa, y cada día ellos tienen menos recursos para seguir manipulando a la humanidad. Ya la gente está harta de meteoritos que vienen a destruir, etcétera, etcétera, todas las porquerías que ellos hablan y que lamentablemente los dormidos creen y se dejan drenar las energías de baja vibración. Con esto creo que estamos completos. Obviamente el miércoles que viene tendremos una nueva charla. Yo buscaré un tema interesante que siga interrelacionando las piezas de rompecabezas para que ustedes vayan despertando más y ese despertar incida en su medio ambiente, tanto físico como virtual. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, despídanse. Ustedes saben, seguiremos trabajando por la humanidad. Como dije y lo dije anteriormente y lo repito ahora, yo dije que la voluntad del Padre, se va a cumplir por lo menos a través de mí, no importa el precio que haya que pagar. Yo quiero que ustedes se lo apliquen eso también a ustedes. Un abrazo, mi amor incondicional, mis energías de sanación, yo la estoy enviando a quienes me la han pedido, pero sí les recuerdo que es mejor antes de que ingresen al sistema obsoleto de salud, antes de que ingresen ahí, pues que me consulten por privado para tratar de que no ingresen, porque cuando ingresan ahí, le empiezan a dar esteroides, que es lo que más le gusta dar a los médicos ahora, y eso va a acabar con las personas que están ahí adentro. Entonces no le dan vitamina y los esteroides lo pueden empeorar y hasta matar. Los que se salvan, hemos estado enviando las energías de sanación, sobre todo a los del grupo que han estado afectados. Están todos los reportes de los tratamientos ahí
en todos lados. Así que utilícenlo, ustedes tienen el conocimiento, yo se los he puesto a mano. Yo les he revelado las soluciones, yo les he revelado la verdad. Úsenla, es importante por todo lo que les he explicado anteriormente. Olvídense del sistema de salud. Algunos me preguntan sobre los niños y las escuelas y que las vacunas no lo inscriben en la escuela. Pero que te obligan, pues mire a ver si lo enferma. Invéntese lo que sea, pero aguante, que esto falta poco ya para el cambio. Yo les decía a alguien cercano a mí que en Dominicana pedían vacunas para inscribirlo en los colegios. Yo le decía, a mí se me quedó el certificado. Y después, ¿qué pasó con el certificado? Yo le traía, olvídese de eso. Y no lo vacunaba. Mis hijos fueron vacunados a escondidas mías. Y fueron bautizados a escondidas mías. O mejor dicho, no escondidas. Me lo dijeron, pero yo ni asistí al bautizo. Porque no estaba de acuerdo. Pero sí respeté el libre albedrío de la madre. Tienen que abrir los ojos, tienen que despertar. Un abrazo de luz y mis besos. Buenas noches. Visita laverdadrevelada.net.